Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Henry Meléndez, coordinador de formativas de Caracas Fútbol Club. Con Henry conversamos sobre la metodología de scouting, la idea de juego desde categorías menores, el ADN de un jugador de Caracas, cómo cuidar a un futbolista fuera de la cancha, su opinión sobre el proyecto Corazón Vinotinto y mucho más. Aquí comienza nuestro 6º capítulo. Perfecto, nos encontramos aquí con Henry. Agradecerle muchísimo por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está Henry? Como le digo, es un gusto y un placer tenerlo acá en nuestro podcast. El gusto es mío, de verdad, un placer, como siempre lo digo, no solamente acompañarte, sino poder hablar de esto que tanto nos apasiona. Hablar de fútbol para mí es un privilegio y bueno, esta oportunidad de estar contigo y poder colaborar en este podcast, de verdad que es un gran orgullo. Perfecto, Henry. Empecemos. ¿Cómo ha sido este regreso tuyo a Caracas? Estuviste en una etapa previa en el 2019, donde fuiste campeón con el equipo de reserva y diste este salto para dirigir en máxima categoría, en Atlético Venezuela, en el Zulia. Y tú comentabas de tu regreso que cuando el club más grande del país te busca, no se negocia. Y yo te pregunto, más allá de que te haya buscado un club tan grande como lo es Caracas, ¿cómo ha sido este regreso? ¿Llegaste con nuevas ideas? ¿Qué te motivó para dejar la dirección técnica al máximo nivel y hacerte cargo de las divisiones formativas en Caracas? Sí, sin duda alguna el Caracas no solamente para mí fue un impulso para así poder llegar a dirigir en la máxima categoría, sin duda alguna lo que se venía haciendo en categorías menores, que durante muchos años venía trabajando, desarrollando proyectos de formación, porque antes de llegar al Caracas estuve muchos años en Atlético Venezuela, donde no solamente dirigía, sino que iba desarrollando ya una metodología, vamos a llamarlo así, un manual de formación. Y en ese momento en el que el 2019 se sale campeón del reserva, se seguía formando, no solamente se competía, por supuesto, porque ya es una categoría de muy alto nivel y la competencia, por supuesto, prela, porque era lo previo a lo que el profesor Noel San Vicente en este momento necesitaba, sino que además me obligó a seguir mejorando métodos, mejorando maneras de formar e incluso ese salto a la primera categoría con Atlético Venezuela de nuevo y con el Zulia, nunca dejé de formar. Creo que es una de las cosas con las cuales me identifico tanto y además es del sitio donde vengo de la formación, no me he saltado etapas y por ahí creo que siempre voy a tener o a sentir esa obligación de tener que formar. Entonces creo que el llegar al Caracas nuevamente no solamente era llegar a la institución más grande, sino llegar con muchas ideas, con muchos aprendizajes, aprendizajes incluso de los mismos errores que uno va cometiendo en el camino. El haber estado en la máxima categoría te ayuda también a entender un poquito el contexto de Venezuela, el contexto interno de qué necesita el jugador, de en qué debemos hacer más énfasis, de en qué debemos seguir haciendo crecer a nuestros jugadores para poder a partir de ahí hacer lo mejor posible a nivel de formación. Cuando asumes este nuevo cargo en Caracas, hay una frase que me quedó a mí que es súper importante y manifiesta que la importancia, la relevancia de este cargo es tener una capacidad de ser muy observador y tratar de corregir detalles. ¿A qué se refiere con esto de ser muy observador y el tema de corregir detalles? Porque hay cosas que hay que corregir de forma urgente y hay cosas que hay que corregir que son importantes. Entonces, ¿cómo manejarse ahí en el día a día con esta corrección de detalles? Ok, nada, te comentaba un poco de la importancia que al final creo que va de la mano de nuestra metodología, del poder observar no solamente las necesidades actuales, sino futuro, y va dentro de esa flexibilidad que como formadores tenemos que tener, no solamente para adecuarnos a la etapa con la que trabajemos, entendiendo que en el Caracas me toca trabajar con niños desde los 10 años hasta incluso ya los sub-20, por supuesto, que son los que están ya a pie de poder estar en el primer equipo, o poder simplemente ser incluso ya de forma más directa jugadores que vayan al extranjero. Entonces, así de drástico quizás son las etapas con las que trabajamos, y esa capacidad de observar, una capacidad que creo que más allá de ir, por supuesto, fundamentada en preparación y demás, creo que va de la mano de la experiencia que uno ha tenido a nivel de formación, no solamente propia, sino el haber estado durante muchos años al lado de personas que
que en Venezuela han sido formadores por excelencia, que han tenido la capacidad de desarrollar no solamente proyectos importantes, sino estar al lado de jugadores que han trascendido. Y yo creo que esa flexibilidad que hoy me exige el lugar en el que estoy en el Caracas para poder determinar qué es urgente, qué puede esperar un poco más, a quién debemos quizás apurar ciertos procesos para que terminemos de explotar y sacar provecho, porque al final no solamente es desde lo deportivo, sino desde lo humano, entendiendo que inclusive tenemos chamos que viven con nosotros, que están en la casa club del equipo. Entonces inclusive ser papá, ser entrenador, ser amigo, son muchas cosas que por allí nos tenemos que tomar el atrevimiento de en el día a día estar muy atentos y ver a partir de ahí de qué manera puedo colaborar desde mi rol de coordinador deportivo para poder a partir de ahí sacar el provecho máximo, por supuesto, y buscar al final creo que el bienestar del chamo. El Caracas hoy a nuestros jugadores le brinda no solamente la oportunidad de estar en la institución más grande, sino que ya creo que estadísticamente está comprobado que el jugador que al final no tiene cabida en el Caracas, porque pasa, por supuesto, no todos terminan estando allí, se le abren muy fácil las puertas en otras instituciones. Entonces creo que la obligación no solamente es para quienes de inmediato vamos nosotros a utilizar, sino a futuro a quien le podemos dejar algo, para si no es en el Caracas, por supuesto, permanecer a lo largo del tiempo en el futuro. Eh, hay un aspecto muy importante en el tema formativas que es el tema del scouting. Quisiera que nos comentes cómo está estructurado el tema del scouting. Sé que en Caracas cuentan con personas especializadas que recomiendan jugadores. Al ser un equipo muy grande, seguramente se acerca mucha gente a recomendar jugadores. De lo que entiendo, Caracas no tiene una zona fija de captación de talento, sino que van recibiendo estas recomendaciones de diferentes lugares de Venezuela. ¿Cómo está estructurada esta parte del scouting para que los jugadores vayan llegando al club? Sí, yo creo que hoy por hoy es uno de los aspectos que más estamos desarrollando, lo que es esa estructura, definirla bien, porque sin duda alguna a lo largo del tiempo el Caracas ha tenido esa facilidad, como tú bien lo dices, de tener ya personas bien, de muy alta confianza, porque quizás sabes lo que dentro del Caracas manejamos como intereses a la hora de buscar jugadores, zonas donde sabemos que se producen más jugadores, donde salen, de verdad en Venezuela hay zonas donde los jugadores, como diríamos, salen hasta abajo de las piedras, hay zonas donde el jugador de fútbol o el jugador, el chamo nace jugando fútbol y por ahí por supuesto es donde más talento sale. Hoy contamos con personas ya de mucha confianza así a lo largo del país que nos recomiendan, nos falta quizás generar alianzas más específicas con algunas escuelas en esas zonas o de esa manera ir haciendo estructuras que nos den más solidez, pero sin duda alguna lo que sí tenemos claro es el perfil de jugador. Nosotros dentro de esta formación de lo que es el Caracas, no solamente tenemos una metodología, sino también un modelo, por así decirlo, de jugador que por supuesto no es algo muy rígido, pero sí que cumple con características muy importantes, y eso es lo que nos facilita quizá el poder mejorar esa escogencia, el poder mejorar ese scouting. Creo que es un factor fundamental porque nos hace mucho más fácil, creo que yo, identificar las características que buscamos, y al transmitir nosotros lo mismo, esas personas que nos ayudan a lo largo del país, creo que nos mejoran no solamente la comunicación, sino que también nos facilitan el poder captar el talento de manera más eficiente. Y justo por ahí va mi siguiente pregunta. Sé que tienen varias alianzas con distintas escuelas para justo captar talentos. ¿Cómo es esta relación con las escuelas? Porque, claro, están ubicados en lugares estratégicos donde son estas cunas de talento, pero igual me imagino ustedes deben exigir cierto nivel de competitividad y demás para que en el caso que usted requiera un jugador de ciertas escuelas, lleguen y estén al ritmo de los jugadores que ya están en el club. Sí, no solamente son exigencias que por ahí nosotros ponemos, sino que además adquirimos un compromiso. En este caso, de mi parte, se colabora a nivel de formación. Un ejemplo de ello muy claro es una de las escuelas que a lo largo del tiempo ha producido muchos jugadores, que es el San Agustín del Paraíso. Es una escuela de Caracas, por llevarlo inclusive a una zona más cercana a nosotros, con la cual no solamente está la alianza para poder nosotros nutrirnos de jugadores que por ahí vayan destacando de esa escuela, sino que además tengo una obligación con la gente que allí trabaja. Más que una exigencia, creo que se convierte en una obligación para nosotros, porque por supuesto el mejor trabajo de esos chamos nos va a hacer obtener o a sacar mayor provecho de eso, pero por supuesto partiendo de que el trabajo sea lo más ideal a lo que nosotros también buscamos, y por supuesto hacer crecer la escuela como tal. Al final creo que eso es lo que nos lleva
a que esos procesos de scouting también terminen siendo exitosos. Por allí nos permitimos con algunas otras escuelas, inclusive que son de más lejos, poder ir viendo chamos periódicamente. A lo mejor identificamos algunos jugadores y nos permitimos que cada 2 meses vengan con nosotros para ir midiendo un poco la evolución que van teniendo. Nos pasó que a principio de años vinieron jugadores de la sierra de Perijá, de Machique, una zona fronteriza de Venezuela en el estado Zulia, y a partir de ahí los evaluamos en enero, hicimos seguimiento. De mi parte se hizo llegar ciertas necesidades a nivel de trabajo que queríamos evaluar, y de 5 jugadores que pudimos ver en ese entonces, ahorita vinieron de nuevo y ya uno quedó en la institución, quedó trabajando con nosotros, pero a partir de que justamente del seguimiento, del quizá en el momento no haber estado aquí, pero tampoco entender que quizá el jugador en ese momento no estaba con las condiciones necesarias para incorporarlo, y quizá le hacemos un daño incluso dejándolo acá porque no iba a tener el espacio para competir, permitiéndole estar en su escuela, por supuesto haciéndole seguimiento al trabajo y haciéndole recomendaciones. Nos permitimos que creciera en estos 6 meses y hoy está con nosotros. Entonces ese es el modelo más o menos que nosotros vamos siguiendo a nivel de esas alianzas que tenemos con ciertos sitios en todo el país. En todo este proceso formativo hay dos partes, la parte colectiva y la parte individual. Quisiera primero hablar de la parte de la metodología de Caracas a nivel colectivo. Se habla mucho de una periodización táctica, que es como la base del trabajo. ¿Cuál es la idea propia de juego que se establece en las bases? Sé que Caracas intenta implantar su estilo de juego y adaptarse también un poco a los rivales. También uno tiene que ver con quién va a enfrentar semana a semana. ¿Cuál es ese enfoque y la filosofía que guía este desarrollo en las divisiones formativas en el club? Obviamente aplicado igual el tema del modelo de juego y demás. Sí, creo que desde que estuve en el club, creo que siempre como entrenador en un principio, siempre en Caracas tenemos una obligación, y más allá de, por supuesto, que nuestros jugadores se acostumbren a competir, porque Caracas es una institución que a nivel profesional siempre tiene que estar compitiendo por los más grandes logros. Creo que nosotros tenemos la obligación entonces de formar compitiendo, y para ello las ideas tienen que estar muy claras. Por allí a veces hay mucho miedo a la hora de mezclar esos dos términos, el formar y competir, porque puede abandonarse una cosa y por otra, y creo que bien llevadas, creo que nos dan el éxito que hoy estamos teniendo, y a partir de ahí creo que el punto de partida es tener las ideas claras. Nuestros jugadores tienen las ideas claras a nivel de qué buscamos como modelo de juego. Por supuesto somos un equipo que busca en todas sus categorías no solamente un juego posicional, sino que además busca, a la hora de no tener la pelota, una transición defensiva muy rápida de presión tras pérdida, en fase defensiva tener un equipo bastante alto para presionar lo más alto que se pueda en todas sus líneas. A partir de ahí, más allá de adaptarnos, por supuesto, a rivales, a situaciones, acostumbrar a nuestros jugadores a que en el lugar que estemos, y sin importar inclusive factores climáticos que en Venezuela son bastante marcados de a dónde vamos, por características de geografía, inclusive creo que esa capacidad de ir y no perder nuestra esencia sin importar a dónde estemos, creo que es una de las cosas fundamentales que buscamos inculcar a nuestros chamos. Por supuesto, al pasar el con ideas muy claras, con un modelo de juego que trascienda de las categorías menores hacia el profesional. Creo que hoy todavía estamos en buscar consolidar eso. Eso no nos va a dar el tiempo, eso es un proceso que pues va a llevarnos algún tiempo quizá más, porque tenemos que empezar a generar ese cambio que ya se viene haciendo desde hace un tiempo para acá, pero que ese cambio termine de trascender. Entonces creo que la idea de juego es muy clara. Es un equipo que nos gusta tener inicios elaborados, que a partir de ahí nuestros jugadores se adaptan a sistemas de juego que tienen un punto de partida. Hoy trabajamos en base a un 4-2-3-1, pero que puede convertirse en un 4-3-3. Nuestros jugadores, inclusive desde los más pequeños, tienen que acostumbrarse a que en algún momento puedan trabajar con una línea de 3 en defensa, porque buscamos ciertas características, pero por allí las características siguen siendo las mismas. Mucha amplitud, mucha profundidad, mucha velocidad a la hora de la circulación de juego. Nosotros no solamente tener la pelota, sino que sea muy dinámico. Como te digo, eso nos lleva a tener una característica consiguiente, que es tras pérdida, ser muy presionantes, ser muy intensos para recuperar la pelota. A partir de ahí, si la llegamos a perder, buscar defender hacia adelante. Creo que son características que por ahí nos definen, esas tres principalmente, nuestro modelo de juego, que es un juego elaborado,
una transición tras pérdida de manera bastante intensa y a partir de ahí una presión muy alta en todas las zonas de la cancha con nuestro equipo bastante corto. Creo que esas tres cosas que son bien fundamentales terminan después, por supuesto, desglosando muchas otras, pero creo que son el punto de partida para lo que es nuestro modelo de juego hoy a nivel de formativas en el Caracas. Y ahora, aterrizando al carácter individual, la metodología de Caracas a nivel individual, ¿cuál es el ADN de un jugador de Caracas que uno intenta impregnar desde pequeño? Nos comentas que es mucho de enseñarles a que hay que ser muy competitivos y demás, pero ¿cuál es el ADN de un jugador que se está formando en Caracas? Sin duda alguna creo que todo esto va resumido en la inteligencia en cuanto al entendimiento del juego. De hecho, creo que eso lo ganamos nosotros en nuestro día a día, con una metodología de aprendizaje que va hacia lo que es el aprendizaje guiado. Nosotros no le damos la solución a nuestros jugadores en el día a día, más si le planteamos situaciones lo más parecidas al juego y a lo que a nosotros nos interesa que suceda para que él mismo vaya descubriendo y aprendiendo. Eso le va desarrollando a él, por supuesto, una capacidad de entendimiento, de resolución de problemas sin perder la creatividad. Nosotros simplemente acompañamos ese aprendizaje a partir de estructurar situaciones bien marcadas de entrenamiento que simplemente lo llevan al jugador a que no solamente descubra esas soluciones, por supuesto si esas soluciones no se descubren nosotros dar las herramientas para que sucedan o ver de qué manera configuramos las tareas para llevarlos a ellos, pero creo que la importancia está en que esa inteligencia que tiene el jugador con respecto al juego va de la mano de lo que es nuestro día a día, el convivir con situaciones de juego lo más reales posible, situaciones con las que nosotros vamos a convivir no solamente dependiendo del rival, sino que justamente de acuerdo a lo que es nuestro ADN, va llevando a que esa identidad del jugador del Caracas sea en cuanto a la inteligencia fundamental. Creo que esa tiene que ser la marca propia. Después, por supuesto, hay características donde nos gustan los jugadores explosivos, jugadores muy rápidos, jugadores potentes, jugadores con buena técnica, por supuesto, es fundamental para después por ahí poder juntar todo eso desde lo táctico y llevarlo a la idea de juego, pero que al final se resume todo en que si no sabemos pensar y tomar las decisiones adecuadas, nada de esto va a funcionar. Entonces creo que el ADN del jugador del Caracas va por allí, un poquito en cuanto a la inteligencia del juego. Tiene que ser altamente inteligente y de eso somos nosotros responsables de acuerdo en lo que es nuestra metodología de enseñanza para que el jugador cada día vaya dejando registros en su cabeza de soluciones acompañados de su creatividad. Creo que es una de las cosas que también nosotros buscamos cuidar. Creo que de hecho durante un tiempo se ha perdido la creatividad en el jugador venezolano porque quisimos se dio un salto en cuanto a la formación en el país y ese salto por ahí quiso ser muy estructurado, muy de queremos hacer esto y perdimos un poco la creatividad del jugador. Creo que hoy el ADN del jugador del Caracas va acompañado de eso, respetar la identidad del jugador, por supuesto, dándole ese toque del jugador del Caracas Fútbol Club. Acá hay una palabra interesante, identidad. ¿Cómo se genera la identidad de un jugador con el club? El proceso ideal es que un jugador se forme en el club, juegue un par de años en el equipo de primera y sea vendido o se convierte en un referente, porque muchos de los chicos en una sub-12, en una sub-14, quieren ver referentes del club. Y hoy en día, con las transacciones van y vienen, los jugadores se quedan muy poco tiempo y que se siente identificado con el club. Yo creo que ya de por sí el Caracas te genera eso, por ser la institución para mí más importante del país, sí, es verdad. Otra cosa que dices muy cierta es que es verdad y nos ha afectado un poco en lo que es incluso el nivel competitivo de nuestra primera división. Los jugadores pasan muy poco tiempo acá y trascienden muy rápido y por ahí entonces cuando un jugador recién se empieza a consolidar sale y nos queda un vacío y volvemos a tener que formar. Entonces creo que eso no, nos ha hecho bien, por supuesto, porque nos ha abierto puertas en el extranjero, pero como liga todavía nos pesa porque no tenemos ese volumen de formación, entendiendo que creo que recién empezamos a consolidar cosas. Después la obligación que nosotros tenemos no solamente es a nivel de club hacer el jugador o el jugador que llega al Caracas, por supuesto ya con esa ilusión de ser jugador del Caracas, sino darles la oportunidad y demostrarles desde el trabajo que la competencia es sana, que la competencia va desde un punto de partida donde los valores predominan. Eso es fundamental para que el jugador se sienta en un lugar donde no solamente tenga la confianza para desarrollarse, que creo que es fundamental, creo que parte de ahí la empatía con el club, creo que cuando los valores están por encima de todo, porque al final son chamos que no sabemos si mañana van a ser futbolistas, ingenieros, médicos, lo que sea. Mi caso es ese, soy ingeniero, más allá de que después me dedique a esto que es mi pasión.
Ujú. Entonces al final no sabemos qué va a pasar. Entonces creo que el punto de partida son los valores. Cuando el jugador se encuentra con que la competencia es sana, con que la competencia parte de justamente algo que va a educarlos como humanos y después como deportistas, creo que va llevándolo a estar en un sitio donde se siente cómodo, donde se siente tranquilo, donde podemos extraer su mejor forma deportiva, por supuesto, como consecuencia de todo esto. Y a partir de ahí el jugador crece en un lugar del cual no se quiere ir y con el que sueña, por supuesto, con llegar a la primera división para alcanzar muchos más éxitos de eso que ya el Caracas como tal representa, porque sin duda alguna el escudo ya te representa muchísimo, pero además vivir todo esto dentro, donde te permites crecer, donde te permites estar cerca de grandes profesionales, porque tenemos entrenadores que han tenido experiencia a nivel profesional también en todas nuestras categorías, creo que termina siendo el plus para que el jugador se sienta en el lugar ideal. Entonces creo que eso es fundamental para que esa identidad crezca y a partir de ahí el jugador no dude que está en el lugar indicado. ¿Cómo es esta transición del juvenil hacia el primer equipo? Sé que es un problema, por ejemplo, cuando no hay torneo de reserva y las categorías se van quedando. ¿En qué momento se considera que un juvenil está listo para llegar al primer equipo? Igual, ¿qué pesa más? ¿La necesidad del equipo, del primer plantel, cuando necesita un jugador y se tiene que recurrir a los juveniles? ¿O el talento? Porque hay jugadores que están listos para jugar, pero no hay espacio. Entonces, ¿qué pesa más a la hora de esta transición del juvenil hacia el primer equipo? Yo creo que pasan las dos cosas. Cuando se planifica la plantilla al comienzo de una temporada, por supuesto, se parte del punto en el cual nosotros ya consideramos que hay jugadores listos, que hay jugadores que tienen que ir teniendo cabida. Por supuesto, eso no se hace en el último momento. Ya ahorita estamos hablando de quizá quién puede ser, por decirte un ejemplo, el segundo lateral derecho del equipo el año que viene, por decirte algo. Entonces, entendiendo que ya tiene que ser un chamo que a lo mejor tiene par de Copas Libertadores Sub-20 y que a partir de ahí creo que ya es momento de dar ese salto. Entonces ya se empieza a planificar la plantilla para ello. Eso por supuesto va de la mano no solamente de lo que es la gerencia deportiva, sino después viene de las recomendaciones que de mi parte vengan en conjunto con los entrenadores que llevan a cada uno de los chamos. Y la otra parte, por supuesto, y ahí es donde creo que nosotros nos tenemos que obligar a que el jugador esté listo, es cuando una necesidad aparece. En el primer equipo de repente aparece una necesidad de que, mira, se nos enfermó uno, se nos lesionó otro y expulsaron a Claro. otro y necesitamos un lateral izquierdo que esté listo para que el fin de semana o sea el uno o sea el dos. Ujú. Y a partir de ahí nosotros no podemos dar excusas sino soluciones. Entonces creo que ahí es donde nuestro trabajo tiene que trascender y entender que estamos en un lugar donde se apuesta a la cantera, donde no solamente va a llegar de forma planificada, sino que a lo mejor la necesidad en algún momento por allí te pide de urgencia algo y tú tienes que dar solución. Si no, por supuesto estás dando algo tenemos que corregir en el trabajo que estamos haciendo. Al igual que puede pasar que, mira, quizá el entrenador del profe del primer equipo nos dice, mira, me gustaría que este jugador subiera y por ahí nosotros en el día a día que convivimos con ellos, que a lo mejor sabemos de más cercanía de cómo está ese jugador, decirle, mire, profe, sí, está bien, pero consideramos que quizás este esté más listo para lo que usted necesita y a partir de ahí esa comunicación que es muy abierta nos lleva siempre a buscar proponer, por supuesto, las mejores herramientas en cuanto a los chamos que vienen de la cantera para llegar al primer equipo. Sí, y por ahí me interesa saber cómo es esta relación con el cuerpo técnico. Sé que debe haber una relación de confianza. El cuerpo técnico del primer equipo está muy pendiente seguramente de lo que pasa con las formativas. ¿Cómo es esta relación con el cuerpo técnico para que esta transición de los juveniles sea lo más llevadero posible? Sí, es muy cercana. Y hoy con los profes, con el profe Leo González, que es quien está a cargo de nuestro primer equipo, sin duda alguna es muy cercana, ellos están muy pendientes y más allá de que estén ellos, creo que es uno, como club es parte de eso que hablábamos antes en el jugador, también como identidad de los que estén en el primer equipo. Creo que es una obligación para quien está en el primer equipo del Caracas mirar hacia abajo, porque además entendemos que el Caracas no solamente se ha caracterizado por proyectar a los jugadores que vienen de la cantera, sino que además creo que a nivel hoy de lo que somos como fútbol en Venezuela, creo que es lógico y se sabe que la exportación o la posible venta de jugadores creo que es una de las formas o de las garantías de sustentabilidad de los clubes. Entonces creo que es entender que el Caracas siempre ha sido eso, más allá de la realidad que hoy como fútbol tenemos, la necesidad de poder vender jugadores, por supuesto, siempre está,
pero hoy se da de forma muy fácil, se da de forma muy fácil porque los profes tienen esa disposición a poder usar a los chamos. Por ahí hoy tenemos a jugadores que inclusive podían haber ido este año con nosotros a la Copa Libertadores Sub-20, como fue el caso de Ortega y René Ríos, y se consideró como una decisión más de club, que no era el momento de llevarlos porque ya estaban consolidados en el primer equipo y quizá era taparles la vitrina a algunos otros dos jugadores en esos puestos que podían proyectarse, y no sucedió. Resulta ser que llevamos en esos lugares a jugadores 2005, dos años menores a lo que era el torneo sub-20. Andrés Kinsler, un lateral izquierdo, por decirte algo, que fue quien consideró entrar en el lugar de René, empezó suplente, terminó siendo titular y ya lleva 2 convocatorias con el primer equipo. Lo mismo nos pasó con Padilla y con Jair, 2 volantes 2005, a lo mejor Ortega hubiese ido y por supuesto le hubiese tapado el lugar a alguno de ellos, y resulta ser que viene Padilla y debuta ya hace un par de semanas con el primer equipo. Entonces no se falla, más allá de que por supuesto tú dices, wow, el no tener a estos jugadores, pero el tener claro también a dónde apuntamos, creo que no nos lleva a entender que los resultados a veces de inmediato no son los necesarios, sino saber apostar a futuro en qué estamos buscando consolidar. Y la importancia de respetar los procesos, que por lo general es complicado, y más que nada en un equipo tan grande donde hay mucha presión y demás, pero se tiene que respetar el proceso de formación. Saltarse un paso puede ser crucial en la etapa de un chico. Sí, sin duda alguna. Y de hecho creo que este año es una de las deudas que tenemos como fútbol, el tema del reserva, que en el 2019 se tuvo, se abandonó después por el tema pandemia y se volvió a retomar el año que viene. El año pasado, perdón, este año no se pudo sacar el torneo por razones, bueno, creo que más de buscar estabilidad en el fútbol nacional, y es entendible por momentos, pero creo que inclusive ese paso de tener un equipo reserva nos lleva a respetar o a terminar de respetar esos procesos, entendiendo también que el jugador venezolano tiene un proceso de maduración mucho más tardío que quizá en otros países. Eh, Creo que la principal causa es, por supuesto, cosas que a nivel de formación nosotros todavía como país estamos consolidando, que tenemos que buscar de hacer nuestras, ¿no? Porque por ahí, por supuesto, hemos tenido tendencias que nos han hecho tomar herramientas de otros lugares, de otros países, por supuesto, muy útiles que hoy tenemos, pero creo que todavía nos falta tener algo más propio, y hoy se está haciendo a nivel de federación, se está haciendo a nivel de clubes, y en el momento que eso se consolide, por supuesto, vamos a tener mayor eficiencia y mayor optimización a la hora de formar. Entonces creo que al respetar los procesos no podemos dejarlo de lado, entendiendo incluso eso, que el jugador de nosotros quizá hay que esperarlo hasta los 22, 23 años para que termine de explotar y ver su máxima capacidad. Entonces creo que en el Caracas eso está bien entendido, creo que lo tenemos bien claro, y a partir de ahí la muestra es la cantidad de chamos. Hoy creo que son más de 10, 11 chamos que están en el primer equipo. Digo chamos porque, bueno, uno los vio formarse, los vio crecer, pero Claro. ya son tipos, ya son hombres que están compitiendo en el primer equipo, pero que forman parte de la primera plantilla. Entonces hablar casi que de aproximadamente la mitad casi de una plantilla viene de sus menores, y eso para nosotros es importante, y volvemos a caer en la importancia de lo que hablábamos antes, la identidad. Eso creo que también no solamente le da una identidad a nuestra primera plantilla, sino que hace ver a los que están abajo que es real lo que le ofrecemos, que es real lo que hablamos, que es real, porque es muy tangible al ver a quienes vienen de abajo debutando en primera división y manteniéndose. ¿Y qué criterios o metodología se utiliza para evaluar el progreso y el rendimiento de los jugadores en las categorías formativas? Seguramente se apoyan en herramientas, no sé si se apoyan también en el uso de datos, pero ¿cuál es la metodología para evaluar este progreso, esta curva de crecimiento de los jugadores en formativas? Sí, en el Caracas tenemos la gran ventaja, digo en el Caracas porque hay otros clubes en Venezuela donde a lo mejor de eso no se goza, donde tenemos por allí de todos los departamentos, a nivel de nutrición, a nivel de videoanálisis, por supuesto a partir del videoanálisis tener datos importantes que nos interesan, y a partir de, por supuesto, todo lo que es no solamente la coordinación deportiva, sino los distintos informes que nosotros vamos pidiendo de las distintas categorías, nos lleva a obtener a nivel, creo que de algo más tangible, algo más objetivo, más de mediciones, creo que la evolución de nuestros chamos. Después, a partir de ahí, por supuesto, toca dar ya ese salto a lo que es nuestra experiencia, para poder determinar en cierto momento dónde tenemos que seguir haciéndolo crecer, y también buscar la manera o el momento en el que ya ese jugador esté listo para dar ese salto. Entonces creo que a partir de ahí, por supuesto, dejar los datos hoy por hoy de lado es imposible. Nosotros buscamos de maneras bastante eficientes, por supuesto, incorporarlos en nuestras categorías,
nuestros entrenadores de todas las categorías llevan ciertos datos, no complejos, pero sí que nos ayudan a ir dando medición continua y que nos terminan arrojando informes semestrales bastante completos de nuestros chamos, acompañado por supuesto de videos y demás que vamos no solamente usando para nosotros a lo que es lo interno como club, sino para hacerlos crecer a ellos, mostrándose a ellos mismos cómo se están viendo, cómo van creciendo, y a partir de ahí, por supuesto, determinar en qué momento ya estamos dando los pasos más acertados. ¿Cómo mantener un equilibrio con los chicos? Porque, a ver, hablamos de competencia al alto nivel, pero también estamos hablando de adolescentes de 15, 16 años, y cómo hacerlos para que convivan con esta presión. A esa edad ya eres un casi profesional y te tienes que comportar como tal, pero es una edad complicada también. Entonces, ¿cómo cuidar de su bienestar, de su salud mental también, que ahora se habla mucho? Pero a la par también que entiendan que son atletas de alto rendimiento, y que el nivel es muy competitivo. ¿Cómo mantener este equilibrio con los chicos? Creo que en el día a día lo vamos ganando. Nosotros tenemos desde el punto de partida de obtener o de buscar un gran respeto por simplemente vestir la camiseta. Creo que ya a partir de ahí el jugador va entendiendo desde la categoría más pequeña que hay algo más que solamente ser jugador de fútbol, que hay, como te decía antes, hay valores, hay cosas que cumplir, hay requisitos que son más importantes o que van de la mano de lo que se puede hacer en la cancha, y a partir de ahí creo que vamos logrando que el jugador del Caracas se vaya formando de manera completa, como persona y como jugador. Creo que para nosotros es fundamental eso. Y en el momento inclusive que nuestra metodología por allí a los chamos más pequeños le va, por supuesto, adaptado a cada fase, pero ya nuestros chamos, los más pequeñitos o los que están dentro de nuestra fase, porque tenemos por allí dos etapas, la parte de la escuela que va paralelo a nosotros, más no está dentro de lo que yo hoy coordino, y después está la parte de élite, donde ya los chamos de 11, 12 años, hasta por supuesto los más grandes, vamos llevándole su día a día. Ya son chamos que tienen que estar una hora antes de su entrenamiento, que pasan por un gimnasio para, por supuesto, hacer cosas adaptadas a su edad. Entonces yo creo que ya todo ese tipo de pasos previos, o esas costumbres que vamos sembrando en ellos van haciéndolo formarse de manera diferente. Entonces creo que ellos van teniendo no solamente el entender que es ser jugador del Caracas, sino además le estamos dando herramientas para que sepan que el día de mañana eso es lo que necesita un jugador profesional, y por ahí es un poquito lo que necesita para llegar a esa etapa. Después, como te dije antes, si terminan siendo jugadores o no, porque en el camino pasa, creo que le estamos ya estableciendo importantes costumbres para poder desenvolverse en el lugar o ámbito que por allí puedan escoger. Esto los lleva a que competir, por supuesto, sea más fácil. Cuando el jugador ya empieza a entender la dedicación que necesita el día a día, creo que competir, más allá de una presión, termina siendo disfrutarlo, terminan disfrutándolo, terminan viéndose en su mejor expresión, terminan entendiendo que esos pasos por los cuales nosotros estamos haciéndolo pasar, los hacen ver cada vez mejor, y creo que va de la mano de lo gratificante que es para ellos el sentir que están creciendo con nosotros, a que el competir, por supuesto, nos arroje los resultados que esperamos, porque sin duda alguna en el Caracas acostumbramos a eso, que se tiene que competir entendiendo que no es solamente ganar, sino que las formas importan. Nosotros podemos perder, pero tenemos que perder con una identidad. Podemos perder un día, pero sí, tenemos que haber intentado hacer las cosas de la manera que nosotros buscamos hacerlas en el día a día, y a partir de ahí el resultado, por supuesto, siempre termina teniendo o poniéndole un tilde importante, pero no termina haciéndolo todo, por lo menos a nivel de formación para nosotros. ¿Cómo cuidar al jugador fuera de la cancha? El entorno cercano es muy importante, la familia, los amigos, pero a veces son un arma de doble filo. ¿Cómo cuidar al jugador fuera de la cancha, más allá de temas físicos, nutricionales, que también está, pero también cómo cuidar al jugador y que se aleje de entornos que le hacen daño, y que esté cercano a su familia y demás? ¿Cómo se cuida al jugador fuera de la cancha? Sí, sobre todo nosotros hoy tenemos una delicada situación social, por supuesto que es conocida, por allí es algo muy importante para nosotros. Creo que de hecho para nosotros es fundamental trabajar, sobre todo, no solamente hablamos hace mucho de la inteligencia del jugador a nivel del juego, pero sobre todo esa inteligencia emocional, que el jugador entienda lo importante que es cuidar su entorno, cuidar lo que fuera de la cancha hace,
Por allí Ujú. creo que el punto de partida para nosotros termina siendo de la mano de la familia, por supuesto, generar estructuras que son innegociables. Nuestros jugadores tienen que estudiar, nuestros jugadores tienen que terminar su bachillerato, nuestros jugadores tienen que tener todas esas herramientas que después lo van a complementar para ser jugador o lo que decidan ser. Entonces creo que de la mano de la familia, de la mano del departamento de psicología que regularmente por allí puede hacer actividades para seguramente ir orientando a nuestros chamos, vamos generando detalles o sembrando en ellos esos pequeños cositas que al final van a hacer diferencia en lo que puede ser un jugador que pase por el Caracas y que lo pueda inclusive desviar en cualquier momento de llegar a donde pueda desde lo deportivo. Entonces creo que es de la mano de la familia, por supuesto a nivel de nosotros, las herramientas que contamos a nivel de lo que es departamento de psicología, de regularmente ir haciendo actividades con ellos para poder hacerlos crecer en todos esos aspectos y que ellos entiendan lo fundamental que es cuidar su entorno. Y a partir de ahí creo que tenemos hoy la capacidad o la obligación como formadores de detectar cosas. Creo que estar cerca de ellos, estar muy atentos, como te dije, no solamente a lo deportivo, sino a veces entender que hay un jugador que no se ve bien y acercarse, esa cercanía que creo que hoy necesita, porque no solamente son deportistas, son chamos, son humanos, que por ahí tienen seguramente muchos problemas, y estos problemas van más allá incluso a veces de lo que puede hacer alguien que está cerca de ellos, inclusive puede ser a veces que en casa no hay que comer, porque nos toca convivir con eso, ver de qué manera inclusive podemos ayudarlos, de qué manera podemos recomendarles que mira, a lo mejor no puedes comer esto, pero bueno, tenemos esta herramienta para que puedas obtener por lo menos lo que necesitas para tu día a día. Entonces es convivir con todas estas cosas que como sociedad hoy tenemos y que al final los enseñamos también creo que a verlo no como algo que les pese, sino como que al revés, como que ese punto de motivación para seguir luchando por sus sueños, para seguir luchando por alcanzar lo que el día de mañana a ellos y a su familia, por supuesto, le va a dar un bienestar enorme y que esa situación que hoy viven simplemente sea para hacerlos entender que si hacemos cada uno de los pasos de buena manera y cuidamos los detalles, creo que al final todo esto va a verse atrás como una etapa en la que fue dura, pero que ayudó para alcanzar cosas importantes el día de mañana. ¿Y qué estrategias o programas tiene el club para asegurar este crecimiento integral? Nos comentaba recién el tema de la educación, que me parece súper importante, pero también es complicado. No sé si tienen convenios con colegios o con instituciones educativas para que los chicos puedan ir a estudiar, y lo mismo para qué programas tienen como para igual introducir los valores a los chicos. Hablábamos del tema de la identidad, pero también tema de respeto a los compañeros, de respeto a los rivales y demás. ¿Qué programas utilizan en el club para asegurarse este crecimiento más integral? Sí, tenemos alianzas con colegios, los jugadores que están en Casa Club, por supuesto, como nosotros como institución tenemos la obligación de llevarlos a esos colegios, jugadores que vienen del interior del país, pero que quizás no están en el club, sino que simplemente se mudaron a la ciudad y ellos viven con algún familiar o con sus padres o con alguien que muchos incluso alquilaron algunas habitaciones para que sus chamos de 14, 15, 16 años estén acá. Nosotros hacemos la conexión para que esos chamos puedan seguir estudiando y les facilitamos esa entrada quizás a los colegios. Por allí después nosotros de forma regular se hacen, sobre todo, no solamente a nivel general, sobre todo con los que viven en el club. Hoy tenemos 21 jugadores que vienen del interior en la Casa Club. Hoy quizá para lo que es el fútbol en otros países quizás no es algo muy numeroso, pero en Venezuela creo que sí debemos ser de las instituciones que más jugadores tenemos en una Casa Club y además con condiciones ideales de descanso, de alimentación y de lo que tú hablabas, de valores, de reuniones constantes con las cuales se busca justamente sembrar ese tipo de cosas. Son jugadores a los cuales se les exige, por supuesto, algo más, porque por supuesto están gozando de una ventaja que hay muchos esperando tener esos espacios. Eh, Creo que es fundamental para nosotros como institución respetar eso. Y eso ha sido desde lo que se inició el Caracas. En el Caracas, el doctor Valentinier, que fue el fundador de la institución, siempre fue una persona muy quisquillosa con ese tema de valores, con respetar, de incluso quitarse la gorra al llegar a la institución, si no es una gorra del club. O sea, muchos detalles que por ahí son vistos a veces como algo muy exagerado, pero que al final lo que te hacen es respetar al lugar en el que estás y acompañar esa identidad, justamente va sembrando respeto, respeto no solamente por ti mismo como persona, por tus compañeros, sino además por el lugar en el que estás. Y creo que cuando eso logra sembrarlo y generalizarlo, creo que ya empiezas a significar el Caracas Fútbol Club más que la institución más ganadora del país. Creo que
un lugar formador de humanos con justamente valores muy importantes que creo que al final creo que es el aporte más grande que podemos hacerle no solamente al fútbol, sino a Venezuela como país. Y una pregunta más personal, ¿cómo es tu día a día? Para que le comentes a la gente de qué se trata tu labor en la función del día a día, cómo se organiza el trabajo durante la semana, coméntanos un poco cómo es tu día a día, que seguramente es muy ajetreado y de mucho, y siempre el tiempo queda corto, así que coméntanos un poquito cómo es tu día a día. Sí, sobre todo de muchas horas de inversión. Considero inversión porque no solamente es el trabajo lo que yo puedo aportar en quienes están bajo mi coordinación, sino además considero que en el día a día aprendo muchísimo. Es una de las cosas a las cuales le vi un punto positivo en el momento en el que dije sí a asumir esta responsabilidad. No solamente es a veces estar en los entrenamientos del primer equipo, porque por supuesto hay que tener esa cercanía con ellos, sino estar en los entrenamientos de las 8 categorías que están bajo mi coordinación. Entonces estamos hablando de que a veces en el club estoy desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Por allí no solamente es la obligación a nivel de jugadores o de hacer seguimientos jugadores o recomendaciones en todos los entrenamientos de estar, sino además a los entrenadores. Entonces, a nivel metodológico lo tenemos bastante claro, tenemos una estructura de trabajo semanal bastante clara en cuanto a lo que es el orden de por supuesto, los objetivos o cómo se distribuyen en la semana en nuestra periodización, que es el modelo que por ahí más parecido. Digo más parecido porque siempre terminamos adaptando de otras cosas y sumándola a esto, pero sin duda alguna el punto de partida es la periodización táctica y a partir de ahí vamos también individualizando por el jugador necesidades individuales o a nivel de categorías, por supuesto, lo que cada categoría necesita en un momento indicado, partiendo de esa flexibilidad que hablábamos al principio. Y hacer ese seguimiento diario a entrenadores y jugadores, creo que es una de las cosas más importantes que hoy tengo. Después de eso, la comunicación que podamos tener con el club, por supuesto, con mi Vitali, que es el gerente deportivo, a nivel de, mira, qué vas opinando, qué vas viendo de este jugador, qué opinas tú, a nivel de incluso a veces poder pedir un consejo y consideras que a qué jugadores hay que terminar la campaña, hacerle un contrato ya para ir asegurando a futuro ciertas cosas. Entonces, pasa más por las horas en la cancha, por supuesto, pero siempre sumas algo más a nivel de oficinas, a nivel de reuniones, a nivel Claro, de muchas administrativo, otras claro. cosas y detalles, sí. Pero sin duda alguna la inversión más grande se hace en cancha, acompañando y aconsejando a entrenadores. Hay veces donde poco busco intervenir si no es necesario, porque creo que si las cosas están yendo bien, simplemente hay que potenciarlas desde el lugar donde uno esté y en el momento que también toca intervenir para mejorar algo, se hace. Hay una muy buena comunicación entre el grupo de trabajo que hoy lidero y creo que eso es fundamental porque además hay un respeto, hay, hay una muestra de trabajo. Tuve la oportunidad de dirigir el reserva, tuve la oportunidad el año pasado de dirigir el primer equipo del cuadrangular final. Entonces, creo que inclusive en esos momentos donde se dirigió el primer equipo e invité a toda esa gente, a todos esos entrenadores que trabajaban conmigo en las categorías menores a estar en el día a día, se dieron cuenta que los que le pedía en su día a día no era alejado de lo que quizá el día de mañana los va a llevar a ese lugar donde muchos sueñan de poder dirigir en primera división y que además da buenos resultados. Entonces creo que se ha ganado un respeto a partir del ejemplo y hoy me hace mucho más fácil la comunicación con ellos. Y justo por ahí va mi siguiente pregunta, porque en este tipo de cargos uno tiene que estar preparado para asumir el cargo de entrenador principal en momentos donde no son buenos por lo general. Entonces, como te pasó el año pasado, ¿cómo son esos momentos para ti? Porque como digo, el club no atraviesa un buen momento, se despide o se va el entrenador principal y te toca asumir a ti y casi como bombero para apagar incendios. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Y uno tiene que estar preparado justo para asumir cargos así. Sí, sin duda alguna fue un momento complejo porque la actualidad no era buena y además creo que no solamente se asume una responsabilidad más allá de como entrenador. Creo que la responsabilidad se hace mucho más grande por la identidad que tienes con la institución, sobre todo por lo que tú dices, por el lugar en el que se está y por el cargo. No es lo mismo que tú digas, bueno, llegaste como entrenador en un sitio y tú mismo vas consciente, como muchos entrenadores dicen que llegas y dejas una maleta detrás de la puerta porque si no te va bien, sales. Más bien en este tema era las cosas tenían que salir bien a juro y después volver a mi cargo porque era un bienestar no solamente para el primer equipo, sino para la institución en general.
Entonces era el bienestar de toda esa gente que conmigo trabajaba en las menores la que estaba en juego en ese momento, sabiendo que para nosotros entrar a una Copa Internacional a nivel incluso financiero, administrativo era importante. Entonces fue un momento complejo, un momento en el cual llegó algo que no se esperaba para nada, porque por supuesto que el foco está puesto en el lugar en el que estoy. De hecho, este año tuve la oportunidad de ir a dirigir en 2 equipos profesionales y por el simple compromiso que tengo ya con la institución, por la palabra que tengo con ellos, el agradecimiento que tengo con ellos, les dije que no, porque estoy en un lugar donde considero que estoy creciendo y tengo muchas cosas todavía por hacer. Y así se entiende, y así se entendió en ese momento, sabiendo que era algo temporal. No quise tampoco, más allá de asumir la responsabilidad con mucha ilusión, no quise hacer que mi mente trascendiera más y pensar en Claro. que no, que el año que viene voy a agarrar el equipo, porque era muy claro el proceso, que podía pasar o no, por supuesto, eso estaba sobre la mesa, pero era muy, muy claro mis objetivos, lograr, por supuesto, meter al equipo en Copa Internacional, convencerlos de que las cosas se puedan lograr, y a partir de ahí simplemente me rodeé de gente que estaba ya en el club, con la misma identidad con la institución que yo, potenciar lo que se venía haciendo bien, porque habían cosas que se venían haciendo de muy buena manera con el profe que salía, y a partir de ahí sacar máximo provecho en ese mes y algo que duró esa competencia para poder llevarlo a lo que era la fase previa de Copa Sudamericana al equipo. Entonces fue un momento complejo por la actualidad, pero lleno de mucha ilusión, sin duda alguna. Creo que ha sido el mes y medio donde sí, la carga emocional era importante, la responsabilidad era enorme, pero donde lo disfruté muchísimo. Creo que ese ha sido a nivel profesional el tiempo que más he disfrutado, y mucha gente me hablaba de wow, de haber sido estresante, y de verdad, y te confieso que para nada, lo disfruté muchísimo, porque además tenía una confianza enorme, no solamente en el grupo de jugadores que se dirigían, sino la gente que estaba a mi alrededor, y por supuesto sentirte en una institución donde no te tienes que preocupar sino por ir a trabajar en el día a día, en este país que hay instituciones donde te vas preocupado por otras cosas, donde si el jugador tiene la cabeza en que si no ha cobrado, se ha cobrado, aquí simplemente te dedicas a lo deportivo. Creo que ya me daba un punto de partida súper estable para hacer crecer. Eh, pues sin duda alguna creo que creo que ha sido la responsabilidad más grande a nivel profesional, por supuesto que sí, no hay secreto para ello, y además después lograr lo que en ese momento, porque cuando me llamaron simplemente me dijeron, no te estamos preguntando si quieres o no, confiamos en ti, simplemente para que sepas que a partir de mañana vas a tomar el primer equipo, y además sabes que para nosotros es una obligación estar en Copa Internacional y sabemos que lo vas a lograr. Muchas gracias y continúa. Entonces, Pero se logró el no, objetivo a la no final. había, Ah, sí, y se logró. Ujú. no había ni siquiera esa opción como a lo mejor me puede pasar este año, que me llamaron de un equipo y yo, bueno, evaluando cosas, preferí quedarme, no, o Claro. sea, tienes que hacerlo, y además confiamos en ti porque hay que lograr este objetivo. Entonces la responsabilidad en ese momento era enorme, pero sabiendo que se podía lograr desde el inicio, sin duda. De hecho, mis palabras fueron, gracias por la confianza y quédense tranquilos que lo vamos a lograr. Me di media vuelta, me senté aproximadamente 1 hora solo en la oficina a asumir, a pensar, a respirar profundo, a internalizar lo que estaba pasando, y a partir de ahí poner el plan de acción de lo que venía enseguida. No, y todo salió muy bien, ventajosamente. Sí, sí. Me encantaría conocer tu opinión sobre este proyecto Corazón Vino Tinto. Es un proyecto de formación para el fútbol base y sobre todo el desarrollo de jugadores. Y tiene 3 pilares en todo Venezuela, que es trabajar con una nueva metodología, trabajar en el tema de competiciones y el tema de scouting. Es un programa muy largo, se pueden comentar muchas cosas, pero entre las principales va a haber mucho uso de tecnología con cámaras automatizadas, van a haber consultorías internacionales, se va a trabajar mucho con datos y se va a monitorear miles de jugadores. Más que nada me encantaría conocer tu opinión de este plan que estableció Venezuela. Arsène Wenger, que trabaja en la FIFA, le dio el visto bueno, dijo que le parece un proyecto muy interesante. ¿Cuál es tu opinión respecto a este proyecto que lo van a trabajar a nivel país y que de alguna forma evidentemente va a tener su repercusión también en Caracas? Sin duda alguna creo que era el paso necesario para terminar de consolidar cosas. Uh -huh. Nosotros, como país, a nivel de selecciones juveniles se han logrado cosas importantes, pero creo que han sido por soluciones más inmediatas, como el tema de la norma juvenil y demás, que emparejaba un poquito por allí esas deficiencias de formación que nos llevaban a un chamo de 16 años, que a lo mejor no estaba listo, pero por supuesto el día a día tan competitivo lo llevaba a crecer.
El problema es que después de esos grandes resultados, ¿dónde terminaban esos jugadores consolidándose Claro. a nivel ya de grandes, ¿no? Entonces nos te dabas cuenta que algo seguía faltando. Y lo que seguía faltando era esto que creo que hoy tenemos o se empieza a formar. Creo que hoy empezamos a tener nosotros algo propio. Te decía hace rato justamente metodológicamente venimos adoptando cosas de otros países, pero que apuntan a objetivos muy específicos de Sudamérica. Por decir, tenemos mucha influencia de Argentina, hemos tenido muchísima influencia de Argentina en lo que es a nivel de preparación física, por decirlo de alguna manera, porque fueron quienes formalizaron, creo yo me atrevo a decir, a nivel de fútbol profesional eso, y a partir de ahí nos hicieron crecer, pero no era algo nuestro, no era adaptado a lo que nosotros tenemos, a lo que es nuestra realidad, y creo que este es el punto de partida ideal. Creo que esto parte primero de un buen análisis, porque tuve la oportunidad antes de que todo esto saliera de reunirme en distintas oportunidades con no solamente quienes dentro de Venezuela están desarrollando esto, sino también con quienes desde el extranjero vinieron a analizar, a ver de qué manera aportaban, y eso fue para mí muy gratificante, el poder de nuestra parte transmitirles qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo y ver de qué manera podíamos aportar. Y hoy recibir esto de Corazón Vinotinto para mí, y vuelvo y repito, es el punto de partida para consolidar un proceso. Consolidar un proceso no solamente a nivel de selecciones, sino a nivel de lo que es el fútbol en general en Venezuela, porque es algo nuestro, es algo adaptado a nuestra realidad, algo que ellos mismos lo transmiten, y sabemos que hay realidades muy marcadas, incluso a nivel de fútbol profesional. Hay equipos que tienen, sí, grandes estructuras a nivel de lo que es canchas, materiales de trabajo, más también pasa todo lo contrario. A nivel de fútbol profesional hay quienes no tienen ni cancha propia para entrenar. Entonces creo que hoy esto va adaptado a que, sin importar la situación en la que te encuentres, creo que vas a poder desarrollar algo que puede ser unificado, que además nos va a hacer como país apuntar hacia un mismo lugar. Creo que eso también nos falta. Por ahí hay mucho recelo todo a nivel profesional en el fútbol venezolano, y creo que esto nos va a terminar de unir y entender que trabajamos por lo mismo y para lo mismo. Cuando el fútbol venezolano en general crezca, por supuesto desde el individual vamos a crecer cada uno de nosotros como entrenadores, coordinadores, preparadores físicos, es el rol que tengamos. Y hoy este paso que da la federación con grandes profesionales, con grandes personas que tengo el placer de conocer, y que te puedo decir que no solamente a nivel de lo que son como humanos son gigantes, sino que además tienen una trascendencia, una trayectoria importante en nuestro fútbol. Creo que más que una apuesta, creo que es el paso seguro que se está dando para hacer crecer nuestro fútbol desde donde se tiene que hacer crecer, desde las bases, y a partir de ahí, por supuesto, saber que no solamente apuntar a ir a un mundial de mayores, que por supuesto creo que es una ilusión que tenemos, sino que sea algo que sea constante, no ir y ya desaparecer, sino que nuestras sub-15, sub-17, sub-20 trascienden en sudamericanos, y por ahí mundial tras mundial nuestra absoluta ya esté en todos los que se vayan disputando. Que sea sostenible en el tiempo, más que nada. Exactamente. Para ir cerrando, Henry, ¿qué consejos le das tú a las personas que quieren ingresar a la industria deportiva o que están dando sus primeros pasos en la industria deportiva? Es complicado, tú nos hablas de que falta el tiempo en el día, faltan horas en el día para trabajar en esto. ¿Qué consejos tú le das a una persona que está dando sus primeros pasos en este mundo que es de muchas emociones, de mucho sacrificio y demás en la industria deportiva? Bueno, creo que lo primero pasa por la formación. Creo que el fútbol hoy no va nada alejado de todo lo que es la actualidad, y a veces me atrevo a comparar el fútbol con una ciencia. Creo que quien trabaja en una ciencia tiene que estar en constante evolución. Bueno, el fútbol es lo mismo, porque el fútbol de hecho hoy creo que no puede alejarse de la ciencia. Creo que la base de todo lo que hoy desarrollamos va cuantificado, va medido, va todo de la mano de una herramienta tecnológica, y creo que hoy nos hace entender que la formación constante es fundamental. Eso para mí es lo primero. Lo digo inclusive yo que tengo una carrera universitaria paralela, que no tiene nada que ver por allí con el fútbol. Soy ingeniero en sistemas, y por allí creo que una de las grandes cosas que le saqué a provecho a eso es entender que esa formación constante en el fútbol no se puede dejar de lado. Eso te va a hacer sostener en el tiempo. Son lugares bastante complejos porque dependes de muchas cosas que a veces se escapan de tus manos, pero creo que ese es el punto de partida para que siempre las puertas se te estén abriendo en lugares importantes, y a partir de ahí creo que esa misma formación te va a dar la capacidad de entender
que esto es una carrera de resistencia. Creo que quien se suma al mundo deportivo, desde el rol que sea, de entrenador, de coordinador, de preparador físico, de videoanalista, creo que es una carrera de resistencia. Aquí nada llega de la noche a la mañana, son muchos años los que hay que trabajar y los que hay que sostener en el tiempo para poder lograr cosas importantes. De hecho, yo a los 17, 18 años mientras jugaba, ya yo entrenaba a las 4 de la tarde y empezaba como entrenador ya con una categoría más pequeña a las 3 de la tarde. Entonces puedo hablar de que hoy tengo 32 años siendo entrenador desde que empecé a prepararme pues, como entrenador, 22 años, perdón, y tengo 39 y a partir de ahí creo que todavía son muchas las cosas que me faltan por lograr y para poder consolidarme en el lugar en el que quiero. Por supuesto, hoy cumplo el rol de coordinador. Mi meta es poder consolidarme a lo largo del tiempo como entrenador de fútbol profesional sin dejar la mano o de lado lo que es la formación y el desarrollo de juveniles. Pero sin duda alguna esas dos cosas, la formación y al final entender que esto es de tiempo, que al final creo que lo disfrutas. Si aprendes a disfrutar en el lugar en el que estás, si aprendes a disfrutar la etapa en la que estás, creo que terminas siempre sacando provecho y en el momento en el que de hecho decidí pasar del rol de estar en la primera categoría de coordinador, muchas personas lo vieron como un retroceso. Ujú. Yo por dos cosas no lo veía así, no solamente por como todavía la conversación que tenemos de que en el Caracas eso no significa un retroceso porque es la institución más grande del mundo, sino además porque considero que esto me permitía tener una pausa para desde un lugar más tranquilo terminar Claro. de consolidar ideas, de aprender y de formarme como entrenador. Entonces creo que aprendes a disfrutar, a disfrutar y entender que cada etapa te va dando enseñanzas y herramientas muy importantes para que el día de mañana cuando te lleguen cosas ya poder tomarlas de la mejor manera. Creo que una de las cosas que tengo una frase que llevo conmigo siempre y es no esperar a que las oportunidades lleguen para empezar a prepararse. Eso me obliga a mí a estar siempre, como quien dice, preparado para que el salto que haya que dar a nivel que sea y con la responsabilidad que sea, no me agarre nunca fuera de base, sino siempre listo para poder brindar lo mejor. Y otra con la que siempre cerramos nuestro podcast es, ¿qué es lo gratificante de trabajar en el fútbol, Henry? Hoy estás en Caracas. ¿Qué es lo gratificante al final del día de trabajar en el fútbol? Mira, sobre todo creo que lo que te deja el fútbol más allá de la cancha. Hoy encontrarme con jugadores que en algún momento tuve la oportunidad de estar compartiendo con ellos en la cancha y que te abracen, que te pidan la bendición porque te consideran un padre, que algunos inclusive que tuve la oportunidad de dirigir muy pequeños, después te ponen inclusive como padrinos en alguna oportunidad o en algún momento de su vida, o te llaman para contarte que son padres. Creo que todo eso que ganas más allá de la cancha es lo más gratificante, cuando te agradecen, cuando se alegran por tus triunfos y tus éxitos, cuando generaste más allá que una relación entrenador-jugador, una relación humana que trasciende en el tiempo y que entiendes que dejaste algo o marcaste una etapa importante en su vida, no solamente como futbolista, sino como persona. Creo que eso es lo más gratificante. Y a partir de ahí eso nos obliga a nosotros como entrenadores, como formadores o en la etapa en la que nos encontremos, porque yo considero que no dejamos de formar. Creo que inclusive cuando eres entrenador de fútbol profesional sigues haciendo crecer. Si tú no crees que puedes hacer crecer a un jugador grande, creo que estás fallando. Creo que al jugador siempre se le puede mejorar en la etapa en la que se encuentre. Así sea que, mire, me queda un año para retirarme. Bueno, yo considero que en este año podemos sacar provecho de esto y podemos mejorar esto. Creo que eso es lo que el jugador más agradece, cuando tú te preocupas por su mejoría, cuando le eres muy sincero, cuando le transmites todo desde los valores. Creo que a partir de ahí generas esa relación que te digo, más allá de jugador-entrenador, de inclusive más como amigos, como personas que se respetan con cosas que ya después trascienden la cancha y que permanecen en el tiempo. Para mí está el mayor premio como entrenador. Buenísimo, Henry. Y siempre estamos terminando ahora con un ping-pong. Es una pregunta-respuesta para que tú me digas lo primero que se te venga a la mente. Si es que yo te pregunto por un libro. Me gusta mucho leer, sí, por supuesto, libros muy ligados al fútbol, pero busco a veces leer cosas que tengan que ver más con mi crecimiento personal y un libro que me viene siempre a la mente es Si lo sueñas, haz que pase, de Michael Melamed, un venezolano que ha trascendido porque, bueno, que nació con ciertas deficiencias, podemos llamarlas así, físicas, que por ahí no le dan ni meses de vida y hoy trasciende corriendo maratones en Chicago, subiendo montañas inalcanzables para algunas personas que están sanos y por ahí me gusta leer ese tipo de cosas que desde lo personal me hacen crecer
y al final me complementan como entrenador. Entonces, si lo sueñas, haz que pase, creo que es el libro que me viene a la mente. Si te pregunto por una película o una serie. Por una serie, puede ser El último baile. Perfecto. Si te pregunto por un equipo. Por un equipo, eh, el que dirija. Si te pregunto por un equipo referente al que tú siempre estés en constante monitoreo, porque hacen bien las cosas y demás, un equipo al que siempre le estés prestando mucha atención. Sin duda alguna, hoy por supuesto en el fútbol venezolano lo que es el Caracas Fútbol Club, porque es la institución donde pertenezco, pero siempre a los equipos de entrenadores que para mí son referentes. Busco captar cosas de distintos o de distintas, por así decirlo, formas. Los equipos de Guardiola, por supuesto, para mí siempre son un referente porque soy muy de ese gusto, pero por supuesto siempre ver la garra de equipos como los del Cholo, creo que es una buena mezcla. Si te pregunto por un estadio. Un estadio, el Centenario de Uruguay. Si te pregunto por un momento deportivo. El momento en el que se logra ganar el último partido del año pasado para que el equipo clasificara a Copa Sudamericana. Perfecto. Y la última, el fútbol está lleno de cábalas o de tradiciones. ¿Tú tienes alguna? No sé si tuviste alguna mientras dirigías el primer equipo. ¿Tienes alguna cábala o no? Más que cábala, creo que tengo costumbres. Soy persona de mucha fe y por allí hay algo que hago siempre antes de empezar los partidos. Lo hago no solamente por el agradecimiento, porque lo hago por eso, pero yo antes de empezar los partidos, si hay un himno o algo así, al terminar eso voy a la raya y pongo una raya en el piso y me hago la señal de la cruz. Y lo Ujú. hago por dos cosas. Primero, por agradecimiento del lugar en el que estoy, porque soy una persona de mucha fe. Y segundo, porque mi papá, que murió cuando yo era muy joven, creo que fue quien me llevó a esto del fútbol. A él le debo estar en el fútbol hoy. Y es una forma de en ese momento rendirle no más que un homenaje, un agradecimiento y recordarlo. Entonces siempre hago eso antes de empezar los partidos, no como cábala, sino como hombre de fe por agradecerle a Dios y por una muestra de agradecimiento a mi padre, quien me sembró y me llevó a este lugar que hoy disfruto tanto. Buenísimo, Henry. Con eso estaríamos. Agradecerte muchísimo por esta un poco más de una hora que hemos tenido de conversación. Ha sido un gusto y un placer contar contigo, todo lo que nos has comentado. Así que nada, agradecerte muchísimo por todo este tiempo. No, agradecido contigo, de verdad para mí es un enorme placer. Hablar de fútbol siempre es apasionante. De hecho, en Venezuela creo que es una de las cosas que como cultura tenemos que hacer crecer, hablar más de fútbol, tener más espacio donde se habla de fútbol y creo que eso es fundamental y para mí es un enorme placer, de verdad.